la grabadora, ya nada más que me estén, ya está grabando. Entonces, pues la idea es esa, ir haciendo nuestra sesión y vamos a explicar lo más que se pueda, aunque sí hay cosas importantes. Yo pensé que Sebastián no había puesto el anuncio porque yo no recibí ninguna respuesta de él. Y la verdad es que no he estado muy al pendiente de si pone o no pone las cosas, pero viendo que sí se anotaron personas, quiere decir que entonces sí lo puso, aunque pues no todos tuvieron la misma respuesta porque han de haber dicho, es que no funciona así. Bueno, yo lo entiendo, pero tenía yo que hacer esto porque tenemos el tiempo encima. Nosotros regresando, ya nada más queda abril y 3 semanas de mayo y se acabó el semestre. Entonces, si ustedes consideran eso en serio, pues van a encontrar con que sí es algo terrible, porque nosotros estamos ya muy limitados de tiempo y no puedo yo estar esperanzado a que podamos ver menos de los temas que ya tengo establecidos para el curso. Y si esto le agregan que, por ejemplo, no sé cómo se hubiera podido dar 13 unidades como dice el programa, en tan poco tiempo. No se puede. Entonces, pues la verdad es que sí trato de organizarme para que entonces podamos hacer cosas y podamos sacar adelante la situación. Yo les agradezco mucho que se hayan anotado, que se hayan venido a perder el tiempo hoy. Yo es lunes, ya no los molesto en toda la semana hasta que regresemos a clases, pero sí me gustaría comentar, ya tengo los equipos para esta unidad 3. Voy a comentarlos. No hay de todos los equipos, no hay todas las personas, pero espero que ya hayan, que ustedes puedan comunicarles cómo quedan sus equipos. Así que tomen nota, por favor. El primer equipo es Ledesma Colores, que va a ser coordinador. Hernández Suárez, que va a ser analista. González Torres, Sebastián, que va a ser graficador. Mata Gomora, que sí está aquí, va a ser crítico. Lores Ramírez va a ser tomador de tiempo y García Hernández va a ser motivador. Este es el primer equipo. Los nombres que les puse o que les pedí que le pusieran a sus equipos es de Dragon Ball, que el señor que lo creó se acaba de morir, entonces se me ocurrió hacer un buen homenaje. Entonces, Mata Gomora, ¿cómo se llamaría su equipo? Pues Goku, Pues sí, es lo más lógico. Ok, pues entonces ya el equipo de Saladar Ledesma es Goku. Ok, siguiente equipo, Méndez Vázquez, Martínez Urbano, Ramírez Cortés, Plata Silva, Hernández Gutiérrez y Ortiz Díaz. Ese sería el segundo equipo. No hay nadie que esté en este. Sí, está Hernández Gutiérrez, Jocelyn. A ver, Jocelyn, póngale nombre a su equipo. Vegeta, profesor. Vegeta, ok, perfecto. Muy bien. Ese es el segundo equipo. Tercer equipo, Salvador Serrano, Baltasar Lugo, Escobar Fierro, Millán Ramírez, González Gasca y Coria de Sales. Ese es el siguiente equipo. Como no están, pues me voy a tomar la libertad de ponerle nombre y le voy a poner Krillin. Ese es el equipo Krillin. Siguiente está Manzanilla Mosqueda, Montoya Hernández, Valdés Avilés, López Pérez, que está aquí, supongo. Si es López Pérez Nayeli. Sí, profesor. Ok. Reséndiz Cabrera y Luna Castillo. Muy bien. Del anterior, Salvador Serrano es el coordinador, Baltasar Lugo es el analista, Escobar Fierro es el graficador, Millán Ramírez es crítico, González Gasca es tomador de tiempo y Coria de Sales es motivador. De este último que me va a poner el nombre ustedes, ya Nayeli,
es Manzanilla Mosqueda es coordinador, Montoya Hernández es analista, Valdés Avilés es graficador, López Pérez es crítico, Reséndiz Cabrera es tomador de tiempo y Luna Castillo, que es un nuevo miembro, es el motivador. ¿Cómo se va a llamar Nayeli? Gohan, profesor. Gohan. Ok, muy bien. Bueno, pues ya tienen nombres. Este, el siguiente equipo está formado por Pérez Rivera como coordinador, Robles Maravilla como analista, Celaya Vargas como graficador, Chávez Delgado como crítico, Galindo Torres como tomador de tiempo y Romero Morales como motivador. A este le vamos a poner Pícoro. Vamos a poner Pícoro. Y por último, Ibáñez Damián, García Ortiz, Huitrón García, Bustamante Urbán y Licona Díaz de León. Todo ese es el equipo. Ibáñez Damián, queda usted como coordinador, García Ortiz como analista, Huitrón García como graficador. Están tratando de entrar dos personas más. Las estoy admitiendo. Ok, ya están admitidas. Entonces, Huitrón García como graficador, Bustamante Urbán como crítico y Licona Díaz de León como tomador de tiempo y motivador. ¿Cómo se va a llamar su equipo, Ibáñez? Vegeta, Ya está, Yamcha, Yamcha, Yamcha. Ok, pues ya están todos. Ok, ya todos tienen nombre, ya acabo de decir los equipos y está grabado. Ok, muy bien. La idea es que lo más seguro es que vayan a poder entregar trabajos por ahí si no mal recuerdo, el 1 es el lunes, por ahí por el 3 de abril. Para eso es muy importante que ya tuviéramos los equipos. A ver, estoy en marzo. Efectivamente, el 1 es lunes y yo creo que ese día terminamos la unidad y el 3 de abril va a ser la situación de la de la entrega de trabajos de la unidad 3 y ya estaríamos empezando la unidad 4. Aquí hago notar, el grupo de las 4 se pusieron de acuerdo y pidieron hacer el examen virtual en línea el día 13 de abril, que ya sería con las unidades completas. Entonces, ese sería el mismo día que yo les propondré a ustedes. Incluso, no importa que sean la misma hora, yo programo las plataformas y aquí la situación es que ustedes entre plataformas, este, cada uno va a tener su examen distinto, no tiene mayor problema, principalmente porque se piden los reactivos al azar. Entonces no es el mismo examen que van a tener de las 4 con el de con el de ustedes. Pero para no perder más tiempo y perder días de clase, por eso se está proponiendo que sea el sábado. Yo no les voy a decir ahorita que voten, porque pues somos escasos 7 personas y si me descuentan a mí, somos 6 las personas que estamos en este momento. Pero tomen en consideración eso, porque si ustedes lo quieren hacer presencial, tendríamos que tomar un día de clase para hacerlo presencial. Y el tomar un día de clase, además de que es igual la presión, el problema va a ser que vamos a perder un día más y no sé si esto nos pueda provocar un problema mayúsculo principalmente para tratar de abarcar todas las unidades. Entonces, yo ahorita lo sugiero con el fin de que lo vayan platicando cuando regresemos, de que a ver si lo podemos hacer un sábado. Los muchachos de las 4 lo pidieron a la 1 de la tarde, a las 12 de la tarde, de 12 a 1,
y ustedes podrían sugerir una hora determinada, yo nada más programo el examen y listo. O si lo quieren presencial, nada más con la observación de que se pierde un día de clases y ese ya no lo vamos a poder recuperar, o a menos que lo hagamos como ahorita, ¿no? O sea, un día, agarrar un día de más para poder hacer la sesión. Yo sugeriría que mejor lo hiciéramos en línea para que nos evitemos de hacer este tipo de cuestión. Pero, insistiría, ahorita nada más tómenlo como una sugerencia. No está nada escrito, no está nada decidido, no voy a tomar yo las decisiones nada más porque a mí me convenga, sino tiene que ser una situación que nos convenga a todos. Esa es la explicación que daría sobre el examen, pero estamos ya en vísperas de hacer examen. ¿Ok? Nada más que abarcaremos para el primer parcial forzosamente la unidad que sigue, que sería la del derecho de nacionalidad. Ok, bueno, aquí ya con eso termino con la situación de la organización y vamos con la exposición que nos toca hacer ahorita sobre el tema. Ya tengo la presentación aquí preparada, entonces vamos a ponerla. Yo nada más quiero que me digan si se acuerdan o tenemos que hacer un recordatorio de lo último que estábamos viendo. Porque de acuerdo con esto, deje que se prepare para la presentación. Ya está presentada la presentación y hay otra persona admitidas. Ya ustedes pueden ver la presentación. Sí, profe. Ok, a ver. Nosotros quedamos en reserva. La reserva que habíamos comentado que había la posibilidad de que los contratantes en un tratado lo que podían hacer es pedir a los demás que aceptaran o que se le va a dar una interpretación a una cláusula del tratado o bien que van a pedir que no se les aplique cierto contenido de un tratado. Esa es la reserva. Nosotros habíamos comentado que no en todos los tratados se aceptan las reservas porque depende mucho de la naturaleza del tratado. Habíamos comentado que uno de los que no emitían reservas era el Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional, y en este orden de ideas, también habíamos comentado que había dos momentos de interposición, o antes de la autenticación del tratado, o bien al momento de la ratificación. Pero cuando lo haces al momento de la ratificación, el problema es que tienes que esperarte a que todos los estados partes del tratado digan si están de acuerdo o no. Y eso implica tiempo que a lo mejor podría ser muy importante para manejar una situación determinada de la aplicación del tratado. Bajo estas órdenes o bajo este sentido, la verdad es que era muy difícil que, por ejemplo, si tú lo hacías directamente en la ratificación, existía el riesgo de que la gente, o que más bien los estados partes también estaban dentro del tratado, de alguna forma se pudieran oponer y al oponerse implicaba que la reserva no se aceptaba como si lo hubieras hecho cuando estabas negociando el tratado, que están todos ahí y que todos pueden manifestar lo que quisieran sobre el mismo tratado y ya si se acepta, pues se acepta lisa y llanamente. Entonces, lo que habíamos puesto el ejemplo era que los buques con privilegio, de que era un tratado internacional para proteger a ciertos buques que tienen una función fundamental dentro del Estado. Habíamos comentado que había dos reservas. La primera de México, que decía que los buques de Pemex, que tenían que ser buques con privilegio, y la segunda de Reino Unido, donde decían que el yate de recreo del rey tenía que ser considerado como un buque con privilegio. Y habíamos comentado que a final de cuentas se aceptó una, pero se desechó la otra y no fue la mexicana, porque Pemex, como quiera que sea, su naturaleza es una empresa
y no puedes darle privilegio a un buque de una empresa, un buque mercante. En cambio, el yate de recreo de la reina Isabel o del rey Carlos ahorita, aunque haya sido de recreo, lleva a un jefe de Estado. Y como lleva un jefe de Estado, goza de todos los privilegios internacionales. Se debe considerar como si fuera un buque del Estado, una que busca una labor fundamental del Estado, y esa sí se aceptó. Bueno, ese es el término de lo que nosotros hablamos con las reservas. Yo pues, les preguntaría, si lo comprendimos, si lo recordamos, para ya pasar a lo que sigue. ¿Si se acuerdan de eso, que lo vimos? A ver, por acá hay un... Ok. Ibáñez Damián dice sí, sí, ok, pues entonces eso fue lo último que vimos. Vamos a darle consecución al tema. ¿Ok? Ok. Gracias por sus mensajes. Ok, bueno, pues vamos con lo que sigue. La adhesión. ¿Qué es la adhesión? La adhesión es colocarse bajo los supuestos de un tratado que un Estado no negoció. Es decir, no lo negocié, o a lo mejor sí lo negocié, pero encontré algo que me impide firmarlo o que me impide ser parte de él. Y entonces lo que normalmente sucede es que si tiene permitida la cláusula de adhesión, yo me puedo colocar bajo los supuestos de ese tratado, aunque yo no lo haya negociado, porque me interesa ser parte de él. Aquí lo más importante es, uno, que el tratado permita la adhesión, porque si no la permite, y aunque ustedes no lo crean, hay tratados que no lo permiten, entonces no me puedo adherir después. Pero si es posible la adhesión, hay otras condiciones que tenemos que ver. Por ejemplo, la adhesión puede ser motivo de un pacto posterior al tratado internacional al que se adhiere el tercer estado. Puede haber sus posibilidades de que se lleve a cabo un nuevo tratado y en la aceptación de ese nuevo tratado implique forzosamente que tienes que aceptar el anterior. Si obviamente no negociaste el anterior, pero sí te interesa ser parte de este nuevo tratado, la lógica te indica, tienes que aceptar el anterior primero. Entonces, ahí sí se permite la adhesión. Dos, la adhesión para el futuro de terceros estados está previsto en el cláusulo del Tratado Internacional. Dicho de otra manera, que haya cláusula de adhesión. Si no hay cláusula de adhesión, no puedes entrar. Por mucho que quieras o por mucho que te interese, no puede ser. Tercera, la adhesión debe de estar prevista para todos los estados sin limitación alguna. Esa es una cláusula de adhesión amplia. Es decir, se permite que cualquier estado del mundo, no importando cuál sea su circunstancia geográfica o su circunstancia económica o su circunstancia, puede adherirse al tratado. Desgraciadamente, pues hay tratados limitativos. Por ejemplo, el famoso grupo de los 20, que son las 20 economías más importantes del mundo. Ahí ya te está limitando. Si no eres de las 20 economías más importantes del mundo, no puedes pertenecer a ese grupo. O por ejemplo, la OTAN. La OTAN es un organismo militar. Si no estás decidido a mantener el vínculo de alianza militar con los países que forman la OTAN, no puedes entrar. Y tendría en ese momento mucho sentido que tú tuvieras la capacidad de poder permitirte la oportunidad de pertenecer a la OTAN, porque tu ejército, tu país, de veras coincida, en este caso, con los ideales que tiene la organización. Otra es que puede estar permitida la adhesión, y se pueden admitir a muchos estados, pero a lo mejor no es ilimitada. Dicho de otra manera, tienes que ver si tú cumples con las condiciones que establece el tratado para que puedas ser parte de él. Porque a lo mejor sí pueden admitirse a muchos países, pero la admisión no es tan abierta.
no puede ser ilimitada, sino a lo mejor, si estamos hablando de que van a haber a ser ya no el grupo de los 20, sino el grupo de los 50, pues obviamente la naturaleza es que ahorita nada más hay grupo de 20, se tendría que permitir la adhesión de 30 países que acreditaran que su economía está dentro de las 50 países, los 50 países del mundo. Y obvio, en esa circunstancia, pues tienes que acreditarlo. No eres la economía 116, pues no te van a aceptar en este grupo de 50. ¿Por qué? Porque tu economía te lo dice. Y aunque está permitida la adhesión, no es ilimitada. Y por último, algunos tipos de tratados de nivel regional. Por ejemplo, la Unión Europea, por su naturaleza, solamente admite países europeos. México no podría entrar allá adhiriéndose porque México no es un país europeo. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la Organización de Estados Americanos. Obviamente, la naturaleza de la organización es que deben estar afiliados los estados americanos. Y, por ejemplo, Uganda o Tanzania no pueden venir a la OEA a pedir su ingreso porque son países africanos. Y obviamente aquí se limita a una región específicamente del mundo. No sé si hay alguna duda al respecto, alguna pregunta. No, profe. Ok, Gracias. perfecto. Muy bien, pues entonces seguimos. La interpretación. ¿Qué es la interpretación? Decía García Maínez, es desentrañar el sentido de una disposición jurídica. En la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, la interpretación se deriva a 3 puntos. Uno es la literalidad, es decir, los tratados se interpretan a la letra, como está escrito. Y si acaso tienes que hablar de alguna circunstancia especial, se dice que se puede interpretar con la interpretación o lo que sería el sentido común de las palabras, no muy rebuscada, un lenguaje más coloquial. Pero el problema está en que es muy limitada la interpretación de acuerdo con el Tratado de Viena. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos la interpretación de la teoría de George Fitzmaurice, que se llaman los 5 puntos de Fitzmaurice para interpretar los tratados. ¿Cuáles son esos 5 puntos de Fitzmaurice para interpretar los tratados? Se retoman mucho en la convención, pero es más complementario. El primero se llama literalidad. ¿Qué es la literalidad? Los tratados se interpretan a la letra, tal como está escrito. Si eso te deja dudas, se debe seguir el sentido ordinario natural de las palabras, es decir, cómo se les utiliza en un lenguaje coloquial, no tanto en un lenguaje rebuscado, sino cómo se interpretan en un lenguaje común. Y si esto no te da una solución de interpretación, viene un tercer sentido que se llama integridad. ¿A qué me refiero con integridad? El tratado no puede interpretarse por partes. No puedes interpretar un artículo del tratado nada más manejando ese artículo y si acaso el anterior o el posterior, sino que tienes que tener un punto de integralidad, es decir, debes de ver cómo está relacionado ese artículo con los demás artículos del tratado. Explico. Muchas veces los tratados, en los primeros artículos, viene hasta un marco conceptual. Si tiene un marco conceptual, la idea es que al inicio de los tratados viene cómo se deben de interpretar esas palabras. Entonces, aunque tú ya estés en el artículo 200, lo más lógico es que tal vez te tengas que regresar al 1 para retomar el concepto que está en el artículo primero y darle contexto con el artículo 200. A lo mejor el artículo primero se interrelaciona con otro artículo más, tal vez uno que explica algo secundario. Por ejemplo, podría ser con el 25 y después ya te vas al 260. Ah, bueno, entonces es la interpretación con el 1, con el 25 y con el 260.
Y si, por ejemplo, por alguna razón toca más artículos, pues entonces tienes que seguir con la misma línea. Es el primero con el 25, con el 76, con el 89 y después ya te vas al 260. Pero tienes que hacer una interpretación integral. El tratado se interpreta como un todo, no por partes. Entonces no puedes agarrar un artículo e interpretarlo de manera aislada. Tienes que correlacionarlo con los demás artículos del tratado. El siguiente punto es que si esto todavía no te deja clara el sentido del tratado, tienes que ir a un sentido que es la efectividad. Y aquí ya está más complicado, ¿eh? ¿Qué es la efectividad? Tendrías que acudir a todo antecedente que sobre el tratado se haya celebrado antes. ¿Y esto qué quiere decir? Una situación muy simple. Si hay acuerdos o se han celebrado tratados anteriores sobre el mismo tema, la efectividad tiene que buscar todo lo que se haya hecho antes del, antes, durante, antes, durante y después del problema, que implicará si se adoptaron costumbres, si se adoptaron tratados, si se adoptaron negociaciones y sobre todo cómo está escrito en ese momento. Y lo explico de esta manera. Hay ocasiones en que el sentido de un problema ya está bien identificado. El sentido de un problema ya está bien definido, pero como ya está bien definido, todos los demás tratados lo que se hace es volver a armar sobre lo que ya se sabe. Pero para que tú puedas tener una interpretación digna, lo que tendrías que hacer es retomar el concepto que ya se llevó a cabo. Y si se tocó en muchos otros tratados, tienes que revisar toda la celebración de esos tratados y cómo están celebrados. E incluso, de alguna forma, la situación de la nueva negociación. Yo les comentaba a mis alumnos que cuando yo cargaba portafolios para algunos profesores, pues resulta ser que alguno me llevó a una convención aquí en México y, por ejemplo, le dije, ya había hecho todos los mandados que me habían pedido, y entonces le dije al maestro, oiga, ¿me puede permitir escuchar y ver si puedo tomar notas? Y me dijo, sí, pero en ese momento, pues como muchos de ustedes, ni cuaderno llevaba, la verdad. Entonces, por ahí me encontré un sobre viejo de esos de Manila y me puse a hacer mis notas, todas locas, todas tontas, la verdad, de estudiante, pues, yo pensando que no me iba a servir de nada, ¿no? Cuando de pronto llega mi maestro y me dice, ¿tomo notas? Sí. Dice, démelas. Le digo, ay, maestro, qué pena, pues es que nada más las hice en un sobre viejo. No importa. Y sacó fotocopias del sobre feo donde yo estuve tomando notas. Y entonces le dije, oiga, yo a mí me llama la atención esto. ¿Por qué? ¿Por qué, maestro? Y me dijo, pues puede ser una tontería, pero a lo mejor usted, en un momento en que todos se perdieron, a lo mejor usted tomó el sentido que debía tener un concepto determinado. Por eso se sacan copias de todas las notas que hagan la delegación. Pues imagínense nada más, o sea, ahí tenemos la efectividad. Pues sí, puede suceder que en algún momento tú tomaste un sentido de un tratado, entonces un concepto. Entonces lo debes que interpretar con todo ese bagaje de conocimientos o de antecedentes que ya se tienen sobre el tratado. Y si no sirve nada de esto para interpretar, aquí viene un quinto punto que es la práctica subsecuente. ¿A qué me refiero con la práctica subsecuente? Cómo los estados llevan la aplicación del tratado a la vida diaria. Ojo, puede ser hasta contrario a lo que se hace normalmente. Es más, se puede entender hasta que puede ser hasta contrario a lo que se escribió. Pero aquí viene una situación. Si los estados llevan a la práctica algo, aunque no sea lo que está escrito en el tratado, nosotros hemos comentado infinidad de ocasiones que en el derecho internacional
una fuente supletoria, una fuente fundamental del derecho internacional es la costumbre. Y en términos de lo que estuvimos hablando sobre la costumbre, acuérdense que ustedes que comentábamos que había una inveterata consuetudo, es decir, la práctica constante, y que esa práctica se considera derecho. Si no hay forma de interpretar algo y los estados lo llevan a cabo, lo practican, incluso en contra de lo que ya está escrito, se está sentando una costumbre. Y si es reconocida como una costumbre jurídica, sustituye al derecho. Ahí está. Esa es la razón por la cual la práctica subsecuente se vuelve una forma de interpretar los tratados. Esa es cómo se interpretan los tratados de acuerdo a George Fitzmaurice. Se pregunta en examen, así que sí tómenlo en consideración. 3 momentos en la vida de los tratados. ¿Cuándo habla? ¿Cuándo opera? ¿Y cuándo entra en vigor un tratado? Habla cuando el tratado se utiliza para solucionar algo, se le menciona como para solucionar algo, pero puede suceder que ni siquiera esté concluido y por supuesto no está en vigor. Pero si los estados lo utilizan como una forma de poder solucionar sus problemas, se dice que el tratado habló. ¿Sí? Vamos, yo les pongo el ejemplo de que aquí en México el Tratado de Montego Bay estuvo en vigor hasta 94, pero en México lo ratificamos por ahí por el 86. Pero, por ejemplo, ese tratado tardó casi 10 años para poder llevar a cabo su aplicación práctica. La firma se llevó a cabo en 1982, México lo firmó, pero yo les comentaba, vamos a pensar que durante el tiempo que estuvo negociándose, Cuba y México llegan a un arreglo con base en el tratado. Si llegan a un acuerdo con base en el tratado sobre, vamos a poner un ejemplo, sobre zona económica exclusiva, aun cuando el tratado no se haya concluido, el tratado ya habló. Puede suceder lo mismo después de que se firmó. Se firmó, pero no está en vigor. Si los estados dicen tenemos un problema y este tratado lo soluciona y estamos de acuerdo con ese tratado, el tratado ya habló, aunque no esté iniciada su vigencia. ¿Cuándo opera? Si el tratado ya se concluyó, está firmado, está autenticado, pero no ha entrado en vigor, pero ya los estados lo están utilizando para resolver sus problemas prácticos, se dice que el tratado opera. Se da el primer caso práctico en el cual se le utiliza, pero aún sin entrar en vigor, puede suceder. Opera. Y por último, ¿entra en vigor cuándo? Cuando se cumplen las condiciones establecidas en el propio tratado para su inicio de vigencia. Señores, es tan sencillo como decir, hay tratados que hablan y operan antes de entrar en vigor y hay tratados que entran en vigor, pero nunca hablan y nunca operan. Pero son 3 momentos distintos. Un tratado normal debería hablar, operar y entrar en vigor. Pero insisto, muchas veces los tratados tienen una vida muy rara. No necesariamente es así. Entonces hay tratados que hablan y operan antes de entrar en vigor y hay tratados que entran en vigor, pero nunca hablan y nunca operan. Y se quedan como basura jurídica ahí. Y yo lo que les comentaba a mis alumnos es que cuando sucede eso, normalmente los estados, como no son operables las condiciones de los tratados lo violan y vuelve a generarse otro círculo vicioso que es el llegar a la negociación, el tomar la normatividad y el volver a ponerla en contra de los hechos que están tratando de regularse. Si no concuerdan, si lo que se resolvió en el tratado no regula bien lo que se trató de solucionar, los estados lo vuelven a violar y volvemos otra vez al inicio. Y puede suceder que estemos dando 30 vueltas al mismo círculo y a lo mejor ninguna de las normatividades
va a poder quedar operable. Puede suceder. Hay tratados que no sucede así. Hay tratados que operan y hablan antes de que entren en vigor. Entonces hay que tomar eso en consideración. Y la implementación. ¿Qué es la implementación? La implementación es la toma de decisiones en el cuerpo jurídico para que un tratado pueda ser cumplido. Pero, de acuerdo con la implementación, puede haber tratados autoaplicativos y tratados heteroaplicativos. ¿Qué son los autoaplicativos? Son tratados que para implementarlos no necesitas hacer adecuaciones dentro de tu orden jurídico para que puedan ser vigentes. Ejemplo, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que habla sobre los tratados, es un tratado autoaplicativo. Nosotros no tuvimos que celebrar de ninguna forma leyes o imponer leyes o hacer leyes para que esto se pudiera cumplir. Tan es así que la ley de celebración de tratados que existe, pues es una ley bastante mala porque contempla cosas que no vienen en el Convenio de Viena y que deberíamos de considerar que no son tratados y sin embargo ahí los vienen contemplados. En cambio, los tratados heteroaplicativos son aquellos que para su implementación sí requieren la creación o la modificación de alguna ley o la creación de leyes dentro del orden jurídico. Ejemplo, en la Convención de Belém do Pará para eliminar todas las formas de maltrato a las mujeres, eso nos ha costado mucho trabajo, pero que con base en este tratado se hicieron infinidad de reformas legales para colocar a las mujeres en una, digamos, una condición mucho mejor, pues existe una cantidad impresionante de reformas al Código Civil, a los códigos civiles de los estados, al Código Civil Federal, para tratar de que cualquier acto de violencia contra la mujer se pueda considerar como una situación ilegal. Incluso se trataron fenómenos para que una mujer que fuera víctima de violencia familiar no tuviera problema en hacer sus denuncias por temor a que el hombre tuviera mayor equidad o mayor peso en disputas de género. Una de las cuestiones más interesantes es que el famoso divorcio sin unilateral o sin consentimiento, por un solo consentimiento, es suficiente. O sea, no necesariamente tiene que haber un pleito para determinar primero si sigues casado con la otra persona. La lógica te dice que si, por ejemplo, ya no puedes soportar a la otra persona, te divorcies, pero sin que tengas que andarle pidiendo pareceres. Ay, no, es que para mí sí estamos casados. No, o sea, si tú ya no quieres estar con él, ¿cómo vamos a poder enseñarte o decirte que es la persona correcta con la que tienes que estar? Pues es obvio que no. Y obviamente el divorcio sin unilateral o como quieran llamarle, pues la verdad sea dicha, pues no requiere nada más que la voluntad de una persona de decir, no, ya, así, hasta aquí se acabó, que puede ser el hombre, puede ser la mujer, pero simplemente es el hecho de que ya no quiero estar en este matrimonio. Entonces, ahí todo esto de los cambios que ha habido en la ley para proteger que la mujer no tenga problemas de violencia, pues todo eso es aplicación de leyes para que el Tratado de Belém do Pará pudiera ser aplicado en México, y ese es el caso de un típico tratado heteroaplicativo, que necesita crear leyes o modificar las existentes para implementarlo, para llevarlo a cumplirse. Bajo estas condiciones, ya vamos a terminar, pues no nos falta la denuncia y las causas de terminación. ¿Qué es la denuncia? La denuncia es la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. ¿Qué es la cláusula rebus sic stantibus o teoría de la imprevisión? En materia de derecho internacional, los tratados se hacen, pero sin pensar en que puedan ser letras muertas o letras permanentes, sino que al contrario, se puedan ir adecuando a las necesidades de
la sociedad internacional. Y por ejemplo, el rebus sic stantibus contradice el pacta sunt servanda. ¿Qué dice el pacta sunt servanda? Los tratados se cumplen. Me preguntan más, pues los tratados se cumplen con buena fe. Pero la cláusula rebus sic stantibus implica, pero si hay un cambio fundamental de circunstancias que hacen que un Estado sienta que las obligaciones contraídas en un tratado empiezan a ser más pesadas para ellos que para el otro Estado, van a dejar sin efecto ese tratado. Esa es la idea de una cláusula como la rebus sic stantibus. Si hay un cambio fundamental de circunstancias que te hace más pesada la obligación de cumplir un tratado, pues simplemente activas la cláusula rebus sic stantibus y entonces podrás dejar sin efectos ese tratado. Pero aquí lo que pasa es que normalmente los maestros de derecho internacional te dicen, es un abandono automático. No, no es cierto, no es un abandono automático. O sea, yo siempre les he comentado, no puedes, es norma de derecho, que no puedes permitir que la aplicación o la interpretación de un contrato sea solo a voluntad de una de las partes. En un tratado, pues la aplicación o la interpretación de un tratado tampoco se puede dejar al arbitrio de una de las partes. Pero lo que yo hago cuando soy un Estado y quiero denunciar un tratado es decirles, yo voy a denunciar por esto y te lo hago conocer para que sepas por qué estoy dejando el tratado. Pero fíjense nada más, la idea es que tú me vas a decir cuál es tu posición. Es lo que yo quiero saber. No me puedes obligar a quedarme en el tratado, porque es como en el matrimonio. Si yo ya no quiero estar ahí, si yo ya no quiero estar, ¿cómo me obligas? Dos, si aún me puedes decir, oye, ya lo denunciaste, y si tienes razón, vamos a hacer un nuevo tratado. Ah, bueno, pero eso implica que ese tratado que denuncié ya no puede funcionar. O la tercera, que te quedes callado. Cualquiera de las tres circunstancias implicaría que tendrás que retomar una posición al respecto. Pero si te quedas callado, que sabemos que en el derecho internacional el que calla otorga, o sea, el silencio simplemente es falta de manifestación de cualquier tipo, no implica allanamiento, pero casi casi lo es. Si te allanas, tienes razón, y si tú te opones a que tú y yo deje el tratado, pues te vas a topar con pared, que yo ya no quiero ser parte. Aunque tú me dijeras, es que tienes que cumplirlo, yo ya no lo quiero cumplir. ¿Cómo le haces? ¿Con base en las armas? Pues no. ¿Con base en la violencia? Pues tampoco. O sea, como dicen por ahí, en los zapatos ni con a la fuerza no quedan. Entonces, ¿qué sucede? Pues simplemente tenemos que llegar a una solución. Y esa solución, ¿cuál podría ser? No puedo, no puedo tratar. De tal manera que bajo las circunstancias, muchos han considerado que la denuncia, pues ya automáticamente se debe de entender como abandono. Sin embargo, pues la verdad sea dicha, no es así. No puede ser abandono porque estamos hablando de que yo quiero saber cuál es tu posición y nada más. Entonces, esa es la perspectiva de la denuncia. Los efectos de la denuncia puede ser dar por dar terminado un tratado, retirarse de un tratado o suspender los efectos de un tratado. Pero a final de cuentas puede ser como siempre se ha considerado que técnicamente es una forma de terminar. Pero insisto, conlleva una cantidad impresionante de cosas, no requiere o no significa que automáticamente ya te libraste del tratado. Ahora bien, las causas de terminación. Las causas de terminación pueden ser naturales o de derecho internacional. Las naturales, por mutuo consentimiento.
simplemente los dos estamos de acuerdo en que ya no funciona, pues se acaba el tratado. Por término, suponiendo que el tratado tuviera un término, acabando ese término, ya no tiene razón de ser el tratado. Puede también ser por cumplimiento del objeto fin del tratado. La idea es, si ya el objeto por el cual se hizo el tratado ya se cumplió, ya no tiene razón de ser. Y por último, la extinción de algún estado parte. Aquí tenemos que acudir a muchos criterios, pero si un estado desaparece, prácticamente, aunque volviera a aparecer años después, surge al medio internacional como si fuera un estado sin obligación. Quiere decir que aunque tuviera o haya realizado 1000 tratados, si se desapareció, aunque fuera solamente un año, surge otra vez al medio internacional, pero surge sin obligaciones. Y por lo tanto, si quiere volver a tener sus 1000 tratados, va a tener que volverlos a negociar. Eso es la teoría del derecho internacional. Pero bueno, ¿por qué la manejo como naturales? Pues es cuando se pierde la capacidad de uno de las partes en un contrato. La extinción de un Estado, pues es como si no hubiera celebrado el tratado con nadie. De derecho internacional puede ser la violación grave de un tratado, no es la causa más frecuente de incumplimiento de terminación de un tratado, pero puede suceder. Por la ruptura de relaciones diplomáticas puede también ser motivo de terminación, no de todos, pero sí de una buena parte de los tratados. Por denuncia, en términos de lo que ya hablamos en el punto anterior, y la causa de terminación de todos los tratados es la guerra, que incluso, si bien es cierto, no termina todos, pero pues puede acabar con algunos, principalmente si la guerra es de expansión, pues puedes adherirte a hacerte parte del Estado, o sea, para que el Estado lo absorba el vencedor, y a lo mejor, pues ahí ya no hay tratados de fronteras, pero normalmente sí puede suceder que haya tratados de fronteras que haya celebrado el Estado que absorbiste con otro Estado, y ese sí lo tienes que respetar. Pero vamos, o sea, la guerra normalmente termina todo tipo de tratados entre dos estados. Principalmente, y esto lo explicaba yo, la guerra es un acto de violencia, de odio, no es de que celebras tratados por amistad, pero en la guerra los estados se odian y quieren acabar uno con el otro. Es obvio pensar que si no hay amistad, no puede haber tratados, por mucho que me digan o por mucho que los manejen. Entonces, esas son las causas de terminación. Aquí paro para preguntarles. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran aclarar? ¿No hay ninguna? Sigo grabando, ¿eh? A ver, aquí hay una pregunta en chat. Hay dos. Dice Ibáñez, no ninguna. Dice Mata, no. Ok, entonces, ¿todo bien? ¿Todo lo comprendimos? Perfecto. Muy bien. Seguimos. Les voy a pedir un favor. Déjenme ir por un vaso de agua porque si no me voy a ahogar aquí. Voy a quitar tantito la cámara. Estoy con ustedes en 2 minutos. Voy a terminar, ¿eh? Muy bien, ya regresé. No, espero no me haya tardado mucho. Pongo la cámara. Ahí estoy. Ah,
Ahí estoy. Ya estoy aquí. Ok, muy bien. Pues bueno, vamos con lo que sigue. El derecho internacional privado en América y principalmente los tratados que hablan de derecho internacional privado en América tienen 4 etapas, principalmente porque América Latina, y digo América Latina porque casi Estados Unidos no interviene mucho en los tratados de derecho internacional privado, y si los llega a celebrar, pues nada más viene, negocia, pero al final de cuentas nunca termina firmando los tratados. Tienen 4 etapas. Los países latinoamericanos sí hemos tenido la idea de que es necesario llegar a cabo estos tratados. Y por ejemplo, en la primera etapa viene en 1878 con el Tratado de Lima sobre Derecho Internacional Privado, que fue el primer tratado sobre la materia en Latinoamérica. Hay que considerar que incluso México estuvo involucrado en la celebración de este tratado, aunque nunca ratificó el mismo. El Tratado de Lima sobre Derecho Internacional Privado estuvo vigente para muchos países sudamericanos durante los años siguientes a 1878 y antes de 1928, que se da la segunda etapa. Y esta segunda etapa, ¿por qué se caracteriza? Porque se hizo todo un código de Derecho Internacional Privado que se le llamó Código de Bustamante. Bustamante por el autor. Y el Código de Bustamante sobre Derecho Internacional Privado reguló infinidad de relaciones, principalmente entre los países Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia. Todos esos países tuvieron intervención en la elaboración del Código de Bustamante. De ahí nos saltamos a la tercera etapa, que fue en 1933, donde se dio la Convención de Montevideo. La Convención de Montevideo fue muy importante porque muchos de los temas que se manejaban a nivel territorial entre los países latinoamericanos fueron tocados por esta convención y se emitieron sendas convenciones sobre muchos aspectos relacionados con materias que son de derecho internacional privado. Principalmente, pues tenemos un tratado de navegación comercial internacional que aunque México no ratificó, llevaba mucho tiempo y se manejaba mucho entre los países sudamericanos en cuanto a cuestiones de pluralidad o de conflicto de leyes entre países por materia de la navegación. Hay que reconocer que México ha tenido la característica de que nunca ha sido un país de navegantes. Es una contradicción porque tenemos más de 3.000 kilómetros de litorales y jamás hemos sido un país que se caracterice por ser buenos navegantes. Pero, por ejemplo, entre los países sudamericanos, pues sí, la mayor cantidad de comercio que existía entre ellos era por barco. Por eso es muy importante esta convención. Y la cuarta etapa la empezamos en 1975, cuando por cuestiones de organización, que fue la Organización de Estados Americanos, a través del Comité Jurídico Interamericano, se crearon las Convenciones Interamericanas de Derecho Internacional Privadas, también conocidas como CIDIP. Estas CIDIP han sido varias, unas hasta en Washington, pero comento, ¿por qué en Washington? Hay que entender que en Washington se encuentra la sede de la OEA, pero pues los que manejan estas cuestiones de la OEA, pues son los países latinoamericanos principalmente. La primera fue de 1975, se celebró en Panamá y tuvo como consecuencia 6 convenciones. México ratificó las 5 convenciones, principalmente en lo que se refiere a regímenes de poderes, letras de cambio, pagarés y facturas, arbitraje comercial internacional, exhortos y cartas rogatorias. Esas son las que aprobó México. En 1979 se llevó a cabo una en Montevideo. Eh, Hubo 8 convenciones y de las 8 convenciones, México ratificó la Convención sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Extranjeros, de domicilio de las personas físicas, de sociedades mercantiles, prueba e información respecto al derecho extranjero y sobre normas generales de derecho internacional privado. En la tercera,
en 1984 en La Paz, Bolivia, hubo 4 convenciones y México ratificó todas. En la cuarta, que fue otra vez en Montevideo, hubo 3 convenciones, entre ellas la de restitución de menores y obligaciones alimentarias, que fueron las que ratificó México. La quinta se llevó a cabo en México en 1994 con 2 instrumentos, aunque México no ratificó ninguno. La sexta y la séptima se llevaron a Washington. Entre estas, hubo prácticamente 3 convenciones, pero México no ha ratificado ninguna, porque como que quedaron a medio trabajar, no se llevaron a cabo bien. Y aunque hay algunas cosas que se manejaron aquí que ya son realidad en nuestro país, ejemplo, el Registro Nacional de Garantías Mobiliarias, es decir, cuando tú dejas bienes muebles como garantía de ciertos créditos, bueno, ese que ya existe en nuestro país, pues también estaba apenas manejada las ideas en la convención en la Convención Interamericana sobre garantías mobiliarias. Entonces, pues ya ahorita ya es una realidad en México, pero ahí se llevó a cabo este tipo de convenciones y si se dan cuenta se llevaban muy frecuentemente. De 94 al 2002 sí pasaron bastantes años, pero eran aproximadamente 4 años entre una y otra. Se dejó de hacer las convenciones CIDI se dejaron de hacer en el 2003 y no se ha vuelto a retocar el tema, pero seguramente en algún momento el Comité Jurídico Mexicano volverá a retomar estos temas porque son necesarios para llevar a cabo la elaboración de cuestiones relacionadas con materias de derecho internacional privado. Ahora bien, y estamos hablando de hora, vamos a ver, déjenme ver la hora. Son 19:05. Yo creo que vemos 2 diapositivas más y terminamos la sesión del día de hoy y vamos a estar a tiempo y en forma para regresar el lunes a terminar ya el tema y que los 12 grupos estén igual. La costumbre internacional, que ya comentamos cuál es el concepto, no cambia en la materia internacional, debe de tener inveterata consuetudo y opinio juris sive necessitatis, se basa principalmente en estos principios que hemos estado estudiando desde que ya empezamos el curso, que ya ustedes hasta lo deben de conocer. El locus regit actum, los actos se rigen por la ley del lugar donde se celebran. También tenemos el lex recitae, es decir, los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar donde se ubican. O mobilia secuntur personam, que ya había platicado yo, que dice, técnicamente diría, los muebles siguen a las personas, pero el principio es, los bienes muebles se rigen por la ley del lugar de domicilio de sus dueños. O la lex fori, que todos sabemos que es el procedimiento. Los procedimientos se rigen conforme a la ley del domicilio del juez. Sin embargo, en los últimos años ha habido cambios a estos principios y han tenido que evolucionar. El caso específico, por ejemplo, son los títulos y valores bursátiles, que dicen que ya la ley aplicable es la ley de su registro o de su emisión. Se supone que si son títulos o valores bursátiles, son bienes muebles y por lo tanto, si son bienes muebles, se deberían regir conforme mobilia secuntur persona. Pero precisamente como son bienes muebles que implican dinero, valor económico, que a veces es muy fuerte, mejor para no perder el control, se ha buscado que sea a través de los lugares donde se registran o bien donde se emiten, para que no estemos con que no, es que hay un conflicto de leyes entre la ley del domicilio del dueño y la ley donde se tienen que hacer válidos. Entonces, bajo esa circunstancia, lo que estamos hablando es que esos son nuevos principios que tenemos que tomar en consideración. Otro caso es la ley del intermediario directo relevante, que en inglés se conoce como cláusula prima, Place of the Relevant Intermediary Approach. ¿Qué significa? Muchas veces en algunos contratos, seguros principalmente, las compañías las pólizas se consiguen por medio de agentes que están trabajando en representación
de empresas aseguradoras y esas implican intermediarios y esos son principalmente los intermediarios más relevantes, es decir, con el que existe el contrato. Claro que si muchas veces vas a discutir sobre el cumplimiento o la obligación de pago de la aseguradora, lo lógico es que no puedes acudir a la ley del domicilio de la gente porque el que va a responder es la compañía aseguradora. Y por ejemplo, ahí tenemos otra regla que es tienes que acudir a la casa matriz de la compañía aseguradora. Si es sobre la póliza, sí tienes que ir con la ley del intermediario, del agente. Pero si es sobre el cumplimiento del seguro, lo lógico es que tienes que acudir a la casa matriz de la compañía aseguradora. Esos son leves cambios, pero existen y puede suceder sobre muchas otras cosas más. Por último, la jurisprudencia internacional. La jurisprudencia internacional, todos sabemos que la emiten la Corte Internacional de Justicia, la Corte Permanente de Justicia Internacional, que es su precedente, también las cortes permanentes de arbitraje de la Haya o algún otro caso de arbitraje que pudieran ser relevantes. Sin embargo, la interpretación de la jurisprudencia internacional no es lo mismo en el derecho internacional que en el derecho internacional privado, porque la mayoría de la jurisprudencia internacional habla de casos en donde están involucrados los países. Sin embargo, a veces los países llegan a hacer que la propia Corte Internacional de Justicia retome aspectos de derecho internacional privado. El caso específico lo tenemos en la diapositiva, los préstamos a Serbia y Brasil. Esto ya se los había platicado. Un día Serbia, Brasil, piden préstamos y después cuando les van a cobrar, les dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy Estado, no soy particular. Me tienes que tratar con dignidad de Estado. Y como los bancos dicen así, pues yo lo cedo a mi Estado. Cuando se hacen las reclamaciones, la Corte Internacional de Justicia llega a resolver. Discúlpame, pero tú fuiste como cualquier hijo de vecino a pedir prestado, es lógico que pagues como cualquier hijo de vecino. Y si te van a ir a cobrar, pues qué pena que tú te sientas ofendido, pero paga. ¿Por qué? Porque cuando viniste a pedir prestado, no viniste a decir que eras el Estado, sino que viniste a pedir dinero porque lo necesitabas. Si los otros necesitan que les pagues, págales. Entonces ahí tenemos el caso de los préstamos a Serbia y Brasil. El caso Notmund, que no es mucho de derecho internacional, pero lo pongo a consideración de ustedes. Notboom es un alemán que previo a la guerra se va a Guatemala. En Guatemala empiezan a haber sanciones contra los nazis a nivel mundial y Notboom, para evitar sanciones en sus bienes, se vuelve guatemalteco, se nacionaliza guatemalteco. Pero como sigue manteniendo su nivel o su origen alemán, y al hacer Guatemala una restricción de sus bienes, el señor escapa y se va a Europa otra vez en el Principado de Liechtenstein y obtiene la nacionalidad de ese país, pero una nacionalidad prácticamente al vapor, sin mayores requisitos, sin mayores situaciones. Y entonces reclama Liechtenstein a Guatemala sobre los bienes de Notboom. Aquí la Corte Internacional de Justicia dijo, técnicamente la nacionalidad implica arraigo, es una nacionalidad porque tú te sientes parte de ese Estado. Entonces, la nacionalidad nunca podrá ser una etiqueta que te pongan de acuerdo a tu conveniencia. Debería de implicar que tú estás comprometido con un Estado y por lo tanto tienes que cumplir el arraigo que implica ese Estado. Por lo tanto, negaron la reclamación de Liechtenstein contra Guatemala y pues entonces pues, te perdió esa visión, ese juicio entre Liechtenstein y Guatemala. Tenemos también el caso Ball. El caso Ball es muy interesante porque
Es un papá sueco, es una mamá holandesa, niños que están involucrados con las dos nacionalidades, muere la familia muere la mamá, los abuelos maternos, de acuerdo con la ley de, de Holanda, asumen la tutela, el padre quiere que, de acuerdo con la ley sueca, se vayan los niños a, a Suecia, y hay una disputa entre Suecia y Holanda respecto a quién es el que se tiene que hacer cargo de los niños. Cuando llega el momento de la sentencia, la Corte Internacional dice, bueno, yo voy a acudir al mayor interés del menor. Y el mayor interés del menor va enfocado a qué país tiene la normatividad más estricta para el que tiene el control de la vida de los niños, quien tiene la patria potestad, Holanda o Suecia. Y descubrieron que Holanda tenía más control sobre el cuidado de los niños. Y entonces, por el mayor interés del menor, le dieron la tutela de los niños a los abuelos en Holanda que al padre en Suecia, aunque el señor era el papá. Y por mayor interés del menor se quedó en Holanda la tutela de los niños. Ese es el caso Ball. Y por último, el caso de la Barcelona Traction Lion Power. Si ustedes se dan cuenta, viene desde 1958 hasta 1970. ¿Por qué? Porque el caso de la Barcelona Traction Lion Power es un caso de quiebra, pero hay una cantidad impresionante de casos que se derivaron de ese y que todos los llegaron de alguna u otra manera a la Corte Internacional de Justicia. No fue un solo caso, sino fueron varios. Por eso todos los años que se tardó en resolver. Obviamente hubo problemas de quiebra, de conflicto de quiebras, de conflicto de leyes en la quiebra más bien. Hubo problemas con la nacionalidad de las sociedades, hubo problemas con la representación diplomática, hubo problemas con cuáles son las formas de entender cómo se tiene que quedar o que a qué ley se tiene que acudir para aplicar una quiebra, por ejemplo, para los socios. Entonces, hubo una cantidad impresionante de casos en la Barcelona Traction Lion Power que ocasionaron una cantidad también impresionante de sentencias por parte de la Corte Internacional de Justicia, principalmente porque estuvieron involucrados empresas belgas, inglesas, alemanas, españolas. Fue una situación muy compleja y a final de cuentas se tardó mucho en resolver. Casi todos los asuntos fueron a parar a la Corte Internacional de Justicia. No fue un solo caso, sino fueron varios juicios los que tuvieron que llegar hasta allá. ¿Ok? Bueno, pues entonces ahí vamos a tener que parar nuestra exposición el día de hoy para llegar el lunes y que los dos grupos terminen exactamente igual. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar? Había más, pero fueron saliendo algunos. Bueno, pues entonces, ¿dudas? Sigue grabándose, ¿eh? ¿No hay dudas? Oiga, profe, A ver, dígame. yo llegué un poco tarde a la clase, pero Ajá. no sé cómo está lo de los equipos. A ver. Usted es coordinador del equipo Krillin, con ¿Equipo Baltasar cómo? Lugo como analista, Escobar Fierro como graficador, Millán Ramírez como crítico, González Gasca como tomador de tiempo y Coria de Sales como su motivador. El único que no estuvo en el grupo anterior es Coria de Sales, que era el coordinador del grupo de Hernández Gutiérrez, que ya hacia aquí está todavía. Entonces, él era el coordinador, pero es su único miembro nuevo. El equipo se llama Ok. Krillin, Krillin. ajá, porque fueron de Dragon Ball. Ah, yo estudié otro. Guay, pues qué Pero va, pena. gracias, profe. No, a ver,
Dígame cómo quiere que se llame. Gohan, Ya está, ¿ya está? ya está. Mm, a ver, déjenme le pienso. Majin Buu. Majin Buu. Sí, porque nada, Krillin, ¿qué es eso? Krillin es uno de los, No, sí, de los sí sé quién es, calvitos, era pero amigo de pues, Gohan, ¿no? No soy muy experto, pero tengo entendido que es amigo de Gohan, ¿no? no, es de Goku. De Goku, bueno. Ah, Sí, sí, es el chaparrito que entrena con Goku, el cierto. Calvito, Ajá. sí. Bueno, pues ya está. Bueno, muy amable, gracias, profe. Órale, pues. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, yo les agradezco mucho que se hayan, hayan llegado. Se queda la sesión, la voy a grabar en YouTube. No me tardo porque para subirla a YouTube se tarda un poquito la grabación, se tarda más o menos una media hora, pero a partir de ahí ya la subo directamente a YouTube y pongo el enlace en la plataforma de SEA, que dicho sea de paso, el problema con la plataforma de SEA es que ahorita no pude entrar porque parece que la universidad cerró ya, como es Semana Santa para la universidad, pues no puedo subir nada a la plataforma porque yo creo que la están arreglando y están arreglando los correos electrónicos institucionales y la verdad es que está hecho un desastre ahí el servidor de la universidad. En cuanto haya una oportunidad, ya la subo para que ya ustedes la puedan tener y puedan seguirlo y ya a partir de después de jurisprudencia, seguimos ahí en la escuela. Les agradezco mucho su atención, su buena voluntad y pásenla bonita en toda esta semana que resta de vacaciones. Cuídense mucho y nos vemos el lunes. Ok, hasta luego.